Compró un rancho que nadie quería por $100. Un rancho que toda la región susurraba que estaba maldito. Se decía que allí desaparecía gente. Se decía que había fantasmas. Se decía que la tierra guardaba secretos que nadie debía conocer. Pero Miguel, un hombre de 48 años, no creía en maldiciones. Creía en el trabajo, creía en el valor y estaba completamente equivocado. Cuando compras algo muy barato, es por una razón. Una razón que nadie quiere revelar. Una razón que está enterrada, literalmente. ¿Te imaginas a un hombre jubilado de las minas con 48 años, pensando que había encontrado la oportunidad de su vida, solo para descubrir que esa oportunidad venía con un secreto capaz de destruir todo a su alrededor? Todo, literalmente todo. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque esta historia te va a mostrar que, a veces, la verdad es mucho más aterradora que cualquier maldición. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encantará saber desde dónde están escuchando la historia de Miguel. La historia que voy a contar es una historia real. Sucedió en Sonora, México, en el año 1928. Era el año en que la Revolución Mexicana todavía dejaba heridas abiertas. Era el año en que la presidencia transitaba entre manos débiles. Era el año en que la ley era solo una sugerencia para aquellos que tenían poder. Era el año en que desaparecer sin dejar rastro era algo común. Miguel Hernández tenía 48 años cuando finalmente salió de las minas. Había trabajado 30 años extrayendo plata de las profundidades de la tierra de Sonora. 30 años con las manos sangrando. 30 años respirando un polvo que lo perseguiría hasta la muerte. 30 años ahorrando centavo a centavo, esperando el día en que finalmente podría descansar. Miguel era un hombre sencillo, no tenía mucho, pero tenía honor, tenía dignidad, tenía ese tipo de integridad que proviene de trabajar con sus propias manos. Sus ojos eran honestos, su apretón de manos era sagrado. Cuando Miguel decía que sí, podías confiar en que aquello era verdad hasta la muerte. Su esposa, Mercedes, había muerto 3 años antes. Tuberculosis. La misma enfermedad que mataba a mineros y sus familias. Rápido, sin aviso, sin misericordia. Mercedes dejó 3 hijos y un marido que, de repente, ya no sabía para qué se despertaba por la mañana. Miguel intentó encontrar una razón en sus hijos, pero crecieron, se casaron, se fueron a ciudades más grandes, tenían sus propias vidas. ¿Y Miguel? Miguel se quedó solo en una casa demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado vacía. Entonces, cuando llegó la hora de jubilarse, Miguel pensó, ¿por qué no? ¿Por qué no comprar un pedazo de tierra? ¿Por qué no plantar algo? ¿Por qué no tener un propósito que no fuera solo despertar, comer, dormir, despertar? Buscó durante meses. Visitó propiedades. Evaluó tierras con el conocimiento de quien había cavado la tierra durante 30 años. Y entonces oyó hablar del rancho en Sonora. Un rancho que se vendía por una fracción del precio normal. Tan barato que prácticamente lo estaban regalando. ¿Por qué es tan barato?, le preguntó Miguel al vendedor, un hombre anciano con sombrero de paja y expresión cautelosa. El vendedor miró a los lados, nervioso, como si tuviera miedo de que lo vieran hablando de ese lugar. «Bueno, hay rumores, señor», dijo el vendedor. «Dicen que está maldito, que quien compra ve cosas extrañas, que la gente desaparece allí, que hay cuerpos enterrados en ese suelo». Miguel se rió a carcajadas, una risa de desprecio por la superstición. «Amigo mío, pasé 30 años cavando en las minas. Si hay algo enterrado allí, mi pala lo encontrará. Y si hay maldiciones, bueno, ya tengo más problemas de los que una tierra fantasmagórica puede darme». El vendedor no se rió, pero aceptó la decisión de Miguel con visible alivio, como si estuviera feliz de librarse de esa carga. El rancho estaba a unos 50 kilómetros de Hermosillo. Estaba aislado, muy aislado. Había un camino de tierra que llevaba hasta él, pero poca gente lo usaba. La casa principal estaba en ruinas. El techo se había derrumbado parcialmente.
Las paredes estaban agrietadas y cubiertas de moho. Había telarañas en cada rincón. Un olor a muerte y abandono flotaba en el aire. Pero a Miguel no le importó. Vio potencial allí. Vio una oportunidad. Vio la ocasión de tener un propósito, de construir algo con sus propias manos otra vez. Empezó los trabajos de reparación. Contrató a algunos hombres de la región para ayudar. Hombres pobres que necesitaban trabajo. Juntos empezaron a reconstruir aquella estructura, día tras día, semana tras semana. Todo iba bien hasta que un mes después de la compra, mientras cavaban los cimientos para un nuevo cobertizo para almacenar la cosecha, la pala de Miguel golpeó algo duro. Un sonido metálico, como hueso contra madera. Miguel se detuvo. Sus hombres se detuvieron. Todos miraron hacia abajo, hacia aquel agujero de tierra roja que había revelado algo que nadie quería encontrar. Miguel bajó al agujero y empezó a cavar con las manos, lentamente, cuidadosamente, y entonces lo vio. Era una caja de madera muy vieja, tan vieja que la madera estaba empezando a convertirse en polvo, y cuando Miguel abrió aquella caja con cuidado, había un cuerpo, restos humanos, huesos descarnados, nada más, solo la muerte, muerte antigua, muerte de 10, 15, 20 años o más. Los hombres gritaron, huyeron, algunos corrieron hacia sus caballos y se marcharon. Miguel se quedó allí, solo, mirando los restos de un ser humano que alguien había decidido enterrar en secreto. Un secreto tan profundo que nadie había desenterrado en 2 décadas. Aquella noche, Miguel no durmió. Se quedó pensando en qué hacer. ¿Ir a la policía? ¿Pero a qué policía? ¿La policía local? ¿Esa misma policía que tal vez conocía el secreto de aquel cuerpo? ¿Esa misma policía que en 1928 estaba frecuentemente ligada a los cárteles locales? Porque Miguel era un hombre sabio. Y un hombre sabio sabe que cuando descubres cuerpos enterrados en propiedades, especialmente en Sonora, en tiempos revolucionarios, suelen pasar cosas malas. Pero Miguel hizo lo correcto. Hizo la llamada. Envió a un muchacho a buscar a la policía. La policía local llegó al día siguiente. 2 oficiales, ambos con expresiones extrañas, como si ya supieran lo que iban a encontrar allí, como si aquel cuerpo fuera una vieja historia que todos en la región conocían. «Señor Miguel», dijo el primer oficial, se llamaba Durán, «usted no debería haber cavado ahí». «¿Por qué no? Es mi tierra. La compré legalmente». «Es verdad, pero esto es complicado». Y entonces, el oficial Durán, tras muchas reticencias y después de que Miguel prometiera silencio absoluto, contó una historia que cambiaría todo en la vida de Miguel. 18 años antes, en 1910, incluso antes de que la revolución estallara de verdad, hubo un amor entre un hombre de familia importante y una mujer hija de minero, un amor que no debía existir. El hombre era hijo de uno de los mayores terratenientes de Sonora. La mujer era hija de un hombre que cavaba la tierra. Se amaron durante años en secreto. Cartas, encuentros clandestinos en el rancho, besos en la oscuridad, promesas de fuga. Pero el padre del hombre lo descubrió, y cuando lo descubrió, montó en cólera. Porque en Sonora, en 1910, no te enamoras de mujeres pobres, te enamoras de la hija de otro terrateniente. O no te enamoras. El padre del hombre le dio un ultimátum. Elige tu familia, tus tierras, tu futuro, o esa mujer. El hombre eligió a la mujer. Aquella noche le dijo a su padre que dejaría la casa, que huiría con ella, que ya no le importaba la familia, que el amor era todo lo que importaba. El padre montó en cólera, llamó a sus capataces, y cuando la noche cayó sobre el rancho, nadie volvió a ver a aquel joven con vida. La mujer esperó. Esperó noches, esperó semanas. Y cuando se acercó al padre del hombre para preguntar dónde estaba, simplemente le dijeron, y se llevó su secreto con ella. Pero el cuerpo estuvo aquí todo el tiempo, enterrado en un rancho al que nadie quería acercarse, enterrado porque ese era el único lugar seguro para esconder el crimen.
enterrado porque ni siquiera la policía local quería tocar ese secreto. ¿Quién era ella?, preguntó Miguel. ¿Quién era esa mujer que se fue? Porque conocer ese nombre podría ser peligroso. Esa mujer todavía tiene conexiones. Esa mujer todavía tiene poder. Pero Miguel lo sabía. Su instinto de minero, de hombre que pasa 30 años cavando verdades de la tierra, se lo dijo. Aquella mujer era alguien importante. Alguien que todavía estaba viva. Alguien que tal vez aún cargaba con el peso de aquel secreto todos los días de su vida. Y entonces Miguel tomó una decisión que lo atormentaría el resto de su vida. «Voy a volver a enterrar los restos», dijo Miguel, «en el mismo lugar, y voy a olvidar que encontré nada». Los oficiales intercambiaron miradas, y uno de ellos asintió lentamente con la cabeza. «Señor Miguel, es usted un hombre sabio. Vamos a enviar la documentación. Un registro de esto para archivos que nadie verá, y después los restos serán enterrados de nuevo, y nadie sabrá nada». Y eso fue lo que pasó. Los restos fueron documentados en papeles que fueron guardados bajo llave, y luego fueron enterrados de nuevo, justo debajo de la nueva construcción de Miguel, de forma que nadie los encontraría nunca más. Pero la paz de Miguel se fue ese día, porque Miguel ahora sabía que su rancho era una tumba, que estaba viviendo encima de un secreto, que todas las noches, cuando apoyaba la cabeza para dormir, estaba durmiendo encima de los restos de un hombre que alguien quería que desapareciera. Un secreto de 18 años que todavía pertenecía a alguien que tal vez en 1928 todavía estaba viva. Pasaron las semanas. Miguel continuó con los trabajos de reparación, pero algo cambió. Ya no podía mirar la tierra sin pensar en aquellos huesos. No podía coger su azada sin recordar el sonido metálico cuando golpeó los restos. Y entonces un día, cuando Miguel estaba en Hermosillo comprando suministros, vio a una mujer de 50 y pocos años, cabello negro con hebras de plata, una mirada que cargaba con décadas de tristeza. Pero había algo en sus ojos que Miguel reconoció de inmediato. Eran los mismos ojos que estaban en la fotografía que la policía le había mostrado. Los mismos ojos de la mujer que había amado a aquel hombre 18 años atrás. Miguel la siguió discretamente. Entró en el mismo café donde ella se sentó. Pidió un café en la mesa de al lado, y cuando la mujer salió, Miguel la abordó suavemente. «Disculpe, señorita. Mi nombre es Miguel Hernández. Soy minero. Yo encontré algo en mi propiedad. Algo que le pertenece. Algo que merecía ser encontrado. Algo que merecía descansar». La mujer palideció, como si aquel encuentro fuera algo que había temido toda su vida, como si un fantasma se hubiera materializado delante de ella. «¿Cómo sabe de mí?» Una amistad basada en un secreto compartido. Una amistad que duraría hasta la muerte de ambos. La mujer, cuyo nombre era Rosa María, le contó a Miguel su historia completa. Cómo había huido. Cómo había intentado construir una nueva vida en Guadalajara. Cómo se había casado con un hombre bueno que la respetaba, aún sin conocer su pasado. Cómo había tenido hijos. Cómo nunca había olvidado a aquel hombre. Cómo cada noche todavía soñaba con él. Y Miguel le contó a Rosa María dónde estaba su amor, que estaba descansando en paz, que había sido encontrado y que su muerte había sido registrada, que alguien, finalmente, había descubierto la verdad. Rosa María lloró. Lloró por 18 años de incertidumbre, de no saber si él estaba vivo en alguna propiedad lejana o muerto en una zanja sin nombre, de cargar con la esperanza junto a la desesperación, de no haber podido decir adiós jamás, pero ahora lo sabía. Su amor estaba muerto. Y al menos había un hombre, Miguel, que había encontrado su verdad y había tenido el valor de compartirla, de respetar su cuerpo, de dejarlo descansar donde estaba. Los años pasaron. Miguel envejeció en el rancho, plantó, cosechó, reconstruyó la estructura lentamente, y siempre que cavaba, siempre que tenía miedo, pensaba en Rosa María, pensaba en cómo aquella mujer había cargado con un secreto durante 2 décadas, y cómo finalmente ella había encontrado la paz.
Cuando Miguel murió en 1945, dejó un testamento. En él había instrucciones para que Rosa María fuera informada de su muerte. Y había también una carta donde Miguel contaba todo sobre aquel cuerpo, sobre aquel amor, sobre aquel secreto. Rosa María recibió la carta, y en ella encontró también el nombre del hombre que la policía le había ocultado, el nombre de su juventud, el nombre de su pérdida, el nombre de aquel que había desaparecido por amor. Y finalmente, 35 años después, pudo decir su nombre en voz alta, pudo decir su nombre sin miedo, pudo decir su nombre y llorar sin que nadie la interrogara sobre sus lágrimas. Cuando Rosa María murió, en 1952, su hija encontró las cartas, y la historia, que había estado enterrada durante casi 40 años, finalmente salió a la luz, porque a veces el mayor valor no es luchar contra los demonios externos, es aceptar la verdad que está enterrada justo bajo tus pies. Es tener el valor de desenterrar lo que otros intentaron mantener oculto. Es ser aquel que finalmente dice, esto importa, esta vida importa, este amor importa. Si crees que la verdad siempre debe salir a la luz, deja tu like. Si crees que un simple hombre puede marcar la diferencia, deja tu like. Suscríbete a este canal. Activa la campanita, porque todas las semanas tenemos historias como esta, historias de personas que descubren que la vida es mucho más compleja de lo que parece. Y deja tu comentario. ¿Habrías contado la verdad o habrías dejado a los muertos en paz? Esa es la historia de Miguel Hernández, el hombre que compró un rancho maldito y descubrió que lo único que estaba realmente maldito era el secreto que guardaba. Gracias por ver. Hasta la próxima historia.